Buenos días, estudiantes de 10º año de educación básica. Vamos a dar inicio a la semana 18 de la asignatura Ciencias Sociales. Recordemos la fecha, martes 29 de septiembre del 2020. Bien, vamos a repasar ciertos temas que les ayudarán para su finalización del primer quimestre. La independencia en América Latina. Subtemas a tratar. Antecedentes. Causas de las revoluciones independentistas. Medios de difusión de ideales libertarios como una de las causas de la independencia. Se conoce como independencia de América Latina a los movimientos surgidos en los países latinoamericanos, controlados por monarquías europeas, cuyos resultados fueron la separación de los territorios. ¿Qué quiere decir un país libre e independiente? Nación libre significa que los ciudadanos tienen libertad para realizar ciertos actos en su vida, sin intervención del Estado. Nación independiente significa un Estado que no necesita aporte de otros países para su sostenimiento y desarrollo. Antecedentes. Los estudios históricos tradicionales en su momento explicaron la independencia como una evolución de la colonia hacia la república, es decir, como el pasado hacia un momento mejor en la historia de un país. Por ello, es fundamental analizar el conjunto de acontecimientos que se produjeron tanto dentro del Imperio Español como fuera de este. El enfoque histórico tradicional sostuvo que las naciones americanas existieron mucho antes de que los países que hoy conocemos fuesen creados. También asumió que nuestra independencia se dieron debido a una fuerte influencia de la independencia de los Estados Unidos en 1776. Causas de las revoluciones independentistas. Una de las causas, la crisis fiscal, que experimentaba el Imperio Español en el siglo XVIII. En la primera mitad de ese siglo, España financió guerras en Europa para mantener sus territorios. Por otro lado, si bien América proveía de grandes cantidades de productos, el flujo de plata, oro y bienes lujosos había disminuido en comparación con siglos anteriores. La crisis política y económica llevó a la corona española a implementar medidas que reorganizaran la administración, el flujo económico e incluso las relaciones culturales en su imperio. Como efecto, se promulgaron reformas que establecían nuevos impuestos, la organización de la administración territorial, como la creación de nuevos virreinatos. Las medidas tomadas en Madrid tuvieron fuertes repercusiones en América. Por ejemplo, en los Andes se experimentaron varias revueltas de indígenas, mestizos y españoles nacidos en América. Esto provocó reacciones cada vez más violentas en las autoridades, como castigos que iban desde la condena pública hasta la muerte. Ante ello creció el descontento de ciertos sectores con la autoridad española y se reforzó el vínculo de los pobladores con las élites locales que habían nacido en América. ¿Qué significa élites? Grupo selecto y minoritario de personas, animales o cosas. La segunda causa, el fortalecimiento de esos vínculos, fue la voluntad por construir una autonomía en las colonias americanas. Por ejemplo, la corona española debía de negociar para mantener el control sobre los territorios americanos. En efecto, la reorganización del territorio en el último cuarto del siglo XVIII solo logró reforzar esa idea de autonomía. La corona también buscó controlar más a las iglesias americanas. Para que éstas decidieran con mayor libertad sobre ciertos aspectos administrativos, sin tener que consultar a las autoridades de Madrid. Como tercera causa,
Los procesos independentistas dividieron en facción la población americana. ¿Qué significa facción? Bando de gente que se separa de un grupo por no estar de acuerdo con sus ideas y se opone a ellas de modo violento. Los actores sociales de la época se colocaron a favor o en contra de la separación del Imperio Español y algunos eran diferentes. Si bien el clero en su mayoría apoyó a la corona y se opuso a la independencia, muchos en su interior tomaron una posición neutral o incluso a favor de esta. ¿Qué significa clero? Conjunto de personas que ha recibido las órdenes cristianas. Otras de las causas: el cambio en el lenguaje y las prácticas políticas, como la escritura de periódicos y las fundaciones de asociaciones en las que se discutían asuntos públicos. También hubo un cambio de pensamiento de quienes habitan en Europa y América. Los americanos cuestionaban cada vez más a través de panfletos la centralidad de Madrid en las decisiones políticas y económicas. Medios de difusión de ideales libertarios como una de las causas de la independencia. Los libelos, las hojas volantes y los panfletos eran documentos de autores generalmente anónimos y tuvieron una amplia circulación antes de ser confiscados por las autoridades. ¿Qué es un libelo? Texto que contenía denuncias o calumnias a un grupo o persona. ¿Qué es una hoja volante? Hoja que contiene información y que puede pasar de mano en mano. ¿Qué es un panfleto? Texto breve donde se exponía una polémica o debate. Por lo general, contenían críticas sociales y políticas al gobierno, a los funcionarios y al absolutismo que limitaba la autonomía de las colonias. Quienes leían y escribían lo copiaban, y así aumentaba su difusión. Estos escritos también llegaban a quienes no sabían leer, porque solían ser leídos en voz alta por otras personas. Por ejemplo, de ello, el acto que se ha atribuido a Eugenio Espejo a fines del siglo XVIII. En una ocasión, Quito amaneció con bandera en la que se podía leer: el amparo de la cruz, sed libre, conseguí la gloria y la felicidad. Esta frase se refiere que es una región, puede ser cristiano o católica. Por lo de la cruz y lo de la gloria y la felicidad, tiene un significado de la religión cristiana por conseguir la gloria y la felicidad en la religión. Revolucionarios industriales, mediados del siglo XVIII, inicios del siglo XX. La industrialización es el proceso de transición de una economía basada en la agricultura hacia otra, basada en la industria. Los procesos de industrialización desarrollados desde el siglo XVIII se denominan revoluciones industriales. Subtemas a tratar: la primera y la segunda revolución industrial. La industrialización, transformaciones tecnológicas, transformaciones sociales. La primera y la segunda revolución industrial. La primera revolución industrial se desarrolló entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Inició en Gran Bretaña. Se caracterizó por, primero, el uso del carbono y el vapor de maquinarias. Segundo, el mejoramiento de la producción de hierro. Tercero, la implementación de innovaciones en la industria textil. Cuarto, la construcción de caminos y ferrocarriles. La segunda revolución industrial ocurrió entre mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX.
Inició en los Estados Unidos y Alemania. Se caracterizó por, primero, el uso de petróleo y electricidad. Segundo, el mejoramiento de la producción de acero. Tercero, la introducción del telégrafo y el teléfono. Cuarto, la expansión de caminos y ferrocarriles. La industrialización, transformaciones tecnológicas. Innovaciones en la industria textil. Como usted puede visualizar, estudiante, tenemos un cuadro donde detalla el invento, inventor, la década y las características. El primer invento, lanzadera volante. Inventor, John Keck. Fue un inventor inglés conocido por ser el padre de la lanzadera volante. Década 1730. Característica: posibilitó el tejido de paños más anchos en menos tiempo. Invento: mula hidráulica. Inventor: Samuel Crompton. Década 1770. Fue un inventor inglés conocido por idear la primera máquina de hilar verdaderamente práctica. Su característica: híbrido de la hiladora hidráulica y la hiladora Jenny. La industria textil británica ya había comenzado a crecer notablemente antes de la industrialización. Lo que hizo posible dicho crecimiento fue la gran demanda de mercado británico y los mercados extranjeros. Motores y fuentes de energía. Inicialmente, la máquina de vapor era demasiado costosa como para ser implantada masivamente. Sin embargo, hacia la década de 1830, los precios de este motor y del combustible que lo propulsaban, como el carbón, bajaron. Estudiante, esto hizo posible que la energía de vapor fuera usada en varias actividades, una de ellas la propulsión de ferrocarriles y buques. A partir del siglo XIX, el uso de la energía eléctrica se extendió considerablemente. Para obtener energía fueron utilizados generadores eléctricos. Muchos de ellos funcionaban con motores de combustible interno. Estos motores usaban gas, luego fue reemplazado por derivados del petróleo. Nuevos materiales. Como usted se puede dar cuenta, estudiante, tenemos otro cuadro donde detalla innovador, década y su aporte. Innovador: familia Dalby, década en el siglo XVIII. Aporte: mejorando los métodos de producción de hierro. Innovador: Henry Cort. Década en el siglo XVIII. Aporte: mejorando los métodos de producción de hierro. Innovador: Henry Bessemer. Década 1850. Aporte: desarrollaron el método moderno para producir acero. Innovador: William Siemens. Década 1850. Aporte: desarrollaron el método moderno para producir acero. Las mejoras en la producción de hierro del siglo XVIII hicieron posiblemente que este metal fuera utilizado cada vez más en la construcción y fabricación de maquinarias. En el siglo XIX, nuevas mejoras en la producción de hierro permitieron la obtención de acero. En poco tiempo, el hierro fue reemplazado por el acero. Sistema de comunicación y transporte.
Como usted se puede dar cuenta, estudiante, tenemos otro cuadro donde detalla invento, inventor, década y característica. Invento, telégrafo eléctrico. Inventor, Samuel Morse. Década, 1730. Características. Sistema de telecomunicaciones basado en el uso de señales eléctricas. Invento, teletrófono. Inventor, Antonio Meucci. Década de 1850 a 1870. Característica. Alexander Graham copió el invento de Meucci y lo llamó teléfono. A partir del siglo XVIII se incrementó la construcción de caminos, canales y redes ferroviarias. Transformaciones sociales. Urbanización. A medida que se convertían en núcleos industriales, varias ciudades crecieron rápidamente. Sin embargo, este crecimiento fue desordenado y originó varios problemas como saneamiento inadecuado, alumbrado público insuficiente, transporte escaso. Los trabajadores fueron los más afectados por estos problemas. Estructura social. La industrialización favoreció el desarrollo de la clase burguesa como banqueros, dueños de fábricas y minas comerciales, etc. A medida que se intensificaban las actividades industriales y comerciales, el poder de la economía de la burguesía fue aumentando. En cambio, la clase trabajadora, como trabajadores rurales y urbanos, obreros, mineros, debió atravesar varias dificultades ante las duras condiciones laborales y los bajos salarios. Los artesanos tuvieron que enfrentarse a la competencia de las fábricas, los cuales producían en mayor cantidad y a menor precio. Vida de la clase trabajadora. La vida era dura para la clase trabajadora. Muchas personas dejaron el campo para convertirse en trabajadores urbanos. Algunas mujeres y hombres solteros tenían trabajo en sus pueblos natales, pero muchos hombres tuvieron que dejar atrás a su esposa e hijo. Los trabajadores industriales laboraban y vivían en condiciones terribles. Bien, estudiantes, les recuerdo que no va a haber finalización de la etapa número 3 en nuestra asignatura, pero sí van a tener una evaluación correspondiente al primer quimestre, que será desde el 5 de septiembre hasta el 8 de septiembre del 2020. En este momento, estudiantes, les voy a proyectar específicamente los temarios que van a estudiar. Bien, temario para la evaluación correspondiente al primer quimestre de la asignatura Ciencias Sociales. Etapa número 1. Solo van a estudiar actividad de la semana 3 y actividad de la semana 6. Etapa número 2. Solo van a estudiar actividad en la sesión virtual de la semana 8, de la semana 9 y la semana 10. Y en la tercera etapa van a estudiar la actividad en la sesión virtual de la semana 17. Nota, recuerde, solo son las actividades que tienen que estudiar, no son las tareas. Por favor, estudie para su evaluación correspondiente al primer quimestre de la asignatura Ciencias Sociales. Estudiantes, el horario para la evaluación se los darán a conocer en el transcurso de la semana. Bien,
Muchas gracias por su tiempo prestado, estudiantes.